Pero este tema que es de actualidad y como hablaba hace poco con el profesor Oscar Guevara, son temas muy importantes que a veces nosotros nos olvidamos. Los tenemos como que no le damos importancia, como que no los tenemos en cuenta, como que a nosotros no nos toca, hasta cuando nos toca. Es inevitable que esto pase y cada día es mucho más frecuente las demandas que se presentan y las quejas que se presentan contra nosotros los médicos. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta permanentemente. Desafortunadamente, tenemos que actuar de esa manera. Y eso, pues obviamente que la formación que nosotros tengamos hace que lo podamos hacer más o menos fácil en relación con el trato y el manejo con los pacientes. Como les mencionaba, esto de los problemas ético-disciplinarios en el ejercicio de la profesión médica es algo tan complejo, es algo tan frecuente que cada día nos toca más y más a los médicos. Yo les cuento así brevemente, yo presido, como se mencionó, el Tribunal de Ética Médica de Bogotá en la actualidad, y nosotros, antes de que se presentara esta época de pandemia y de dificultades para el ejercicio de la profesión médica a todos los niveles, nosotros llegamos a tener hasta 35 quejas semanales en el Tribunal de Ética Médica de Bogotá únicamente. Eso es una cantidad impresionante que demanda muchísimo trabajo nuestro y pues por supuesto no todos estos 35 procesos o quejas que llegan semanales avanzan a un proceso más complejo. Muchísimas se quedan ahí porque no hay ninguna justificación, pero eso denota que los pacientes cada día son más demandantes en nuestra actividad profesional. Veamos, un creciente número de problemas médico-legales. Todos los santos días esto se está presentando y esta época de pandemia no es la excepción. Siguen llegando procesos, ustedes habrán visto muchos de ellos. Recientemente veía uno por televisión, por las noticias, sobre un fallo de un problema en la clínica Chayo, el médico que se desespera en el aeropuerto y que se quita el tapabocas y le tose a una persona en la cara, el médico que viaja y que no hace la cuarentena, etcétera, etcétera. Todo esto creemos que no, la gente no lo percibe, pero ahí están las cosas y están las quejas. Y no solo es a nivel ético y disciplinario, a nivel civil, a nivel penal, a nivel administrativo. Todos los días hay quejas en todas partes, a todos los niveles contra nuestro ejercicio profesional. Es importante la mayor información que tienen los pacientes, nosotros tenemos que tenerla en cuenta. Muchas veces no es la mejor información, la información más adecuada, porque ellos la toman desde Internet. La difusión y el conocimiento de los riesgos, eso es una parte que manejamos nosotros los médicos y tenemos que dársela a conocer a los pacientes claramente, y no solo dársela a conocer, sino documentarla. Y la obligatoriedad de poseer una protección legal para el ejercicio de nuestra profesión. No hay la menor duda, hoy en día no podemos exponer ni nuestro patrimonio, ni absolutamente nada de nuestras cosas por no poseer una protección legal. Además, ninguna institución hoy en día nos deja ejercer si nosotros no tenemos una póliza de responsabilidad. Entonces, les mencionaba el creciente número de quejas y demandas contra el gremio médico. Nosotros parecemos indiferentes ante esta situación. Siempre pensamos, eso a mí no me va a pasar. No sabemos dónde radica el problema. Proliferación de facultades de medicina, tenemos más de 60 y tantas facultades de medicina. La enseñanza que se imparte en ellas, no lo sabemos. La ausencia de cátedras sobre aspectos éticos. Todos nos acordamos que a este tema no le damos mucha importancia, no lo tomamos en serio, o no se nos inculcó un ejercicio correcto por parte de nuestros profesores, nuestros instructores, nuestros docentes, o es parte de la despersonalización que vivimos por el sistema actual de salud de los últimos 25 años que nosotros llevamos dentro de este sistema que nos ha condicionado a actuar de esta manera.
No olvidemos la actitud desafiante de los abogados. Muchas veces, cuando yo estaba en el Hospital San Blas, por ejemplo, que salía uno, se quitaba su blusa, salía a comer alguna cosa por ahí cerca, y en la puerta del hospital los abogados le decían a uno, oiga señor, ¿le han atendido bien a su familiar? Si quiere tome esta tarjeta y miremos a ver que nos podemos ganar unos pesos. Eso es pan de todos los días en la actualidad. ¿O es toda una mezcla de lo anterior? Seguramente son muchos los factores que influyen en esto. Pero esto hace que nuestro ejercicio profesional cada día sea mucho más difícil. Nosotros tenemos que extremar nuestra actividad y siempre pensando en el beneficio que debemos producir para los pacientes. El principio fundamental, por supuesto, los conocimientos de los principios éticos para que nosotros tomemos decisiones adecuadas y óptimas, mejoremos la calidad de la atención, el comportamiento y la actitud que nosotros tomamos, nuestro carácter frente a los pacientes, aunado a los conocimientos que nosotros recibimos de nuestros profesores y que vamos transmitiendo a las nuevas generaciones, a los estudiantes, a los residentes que pasan por nuestras manos, el perfeccionamiento que cada cual va adquiriendo en habilidades y en experiencia, son factores muy importantes para que nosotros podamos actuar de la mejor manera. No olvidemos que debemos observar los principios fundamentales de la ética médica sobre los que descansa el ejercicio profesional. Recordémoslos, estos días están de moda. La beneficencia, siempre tenemos que buscar el bienestar de los pacientes, sin la menor duda, siempre. Benevolencia, tratando de hacerle el bien, no maleficencia, evitar disminuir la posibilidad de hacer daño. La utilidad, el beneficio personal, pero este beneficio personal a un paciente también se puede extrapolar a otros pacientes. La justicia, la igualdad. Y ahora estamos hablando de la justicia distributiva, sobre todo en estos momentos de pandemia, cuando estamos llegando al tope y tenemos que hacer un uso mucho más racional de los recursos disponibles que en nuestro medio y en todos los sistemas de salud son recursos que son limitados. Y estas decisiones tenemos que tenerlas y tomarlas dentro del máximo respeto. No olvidemos la autonomía del paciente y la voluntad que él debe tomar y manifestarnos siempre. Debemos dedicarle el tiempo suficiente para escucharlo. Sabemos que esto es difícil en nuestro sistema de salud, pero nosotros tenemos que respetar eso, dedicarle el tiempo al paciente. Nosotros tenemos que estarnos capacitando permanentemente. Los avances en el conocimiento, las nuevas tecnologías que nos permitan tomar las mejores decisiones para los pacientes. Este tema que nosotros lo tenemos tan olvidado, tenemos que avanzar en el conocimiento de conceptos de bioética clínica y siempre pretender la excelencia en nuestro actuar profesional, sin duda. Recordemos esto, nosotros curamos a veces, aliviamos a menudo, pero debemos consolar siempre. Esto es una premisa que enunció Claude Bernard desde el siglo XIX y que nosotros con frecuencia nos olvidamos. Vivimos a las carreras, tenemos tantos pacientes que se nos pasa dedicarle unos minutos para explicarle a los pacientes y darles un poco de ánimo y de tranquilidad. La Ley 23 de 1981 y su decreto reglamentario 3380 de ese mismo año, que comprende el conjunto de normas permanentes sobre ética médica a que debe ceñirse el ejercicio de la medicina en Colombia. Muchísimos las desconocemos o la desconocen. Desafortunadamente, venimos a conocerla cuando estamos implicados en un proceso ético-disciplinario. Ahí están consagrados los derechos y los deberes de los pacientes, pero también los nuestros. Y recordemos que los tribunales de ética médica cumplen una función pública y su dedicación está encaminada a esta trascendental tarea de mantener los más altos estándares éticos y disciplinarios dentro del cuerpo médico colombiano, velando siempre por la protección y defensa del buen ejercicio de la medicina, tratando de garantizar los derechos y deberes de los pacientes y de los médicos. Nosotros, como mencionaba en una de las diapositivas iniciales, aprendemos de nuestros profesores.
Un padre le dijo a su hijo, ten cuidado por dónde caminas, pero su hijo le responde, eres tú, porque recuerda que yo sigo sus pasos. Eso es así. Nosotros aprendemos de nuestros profesores, transmitimos los conocimientos a ellos y de esta forma a los estudiantes, y de esta forma es una cadena, y nosotros tenemos que siempre buscar lo mejor para nuestros pacientes. La práctica. Tenemos que aprender, ejercitar nuestras habilidades, adquirir las experiencias. Esto no puede ser solamente aprendiendo en los libros, tenemos que practicar. Meter los dedos. Bueno, veamos algunos de los errores que nosotros cometemos con frecuencia. Nos olvidamos de los principios básicos y fundamentales en nuestro diario vivir, trascendentales que implican un buen resultado. La atención oportuna a los pacientes. No nos olvidemos que la razón nuestra y de nuestro ejercicio profesional son los pacientes. Estamos expuestos a actos reñidos con la ética, faltas disciplinarias, problemas médico-legales y demandas. Todos estos errores que nosotros cometemos, aparentemente insignificantes, nos exponen a todos estos factores. A veces evaluamos muy rápido los pacientes y se nos pasan datos claves. Esto es muy frecuente, porque no tenemos el suficiente tiempo, porque el sistema de salud no nos permite demasiado tiempo, porque tenemos un número creciente de pacientes cada vez, pero tenemos que buscar dedicarle un buen tiempo a los pacientes. El problema no es sospechar un diagnóstico, que en ocasiones nos equivocamos. El problema es persistir en ese error por no ser cuidadosos, porque no avanzamos en los estudios pertinentes, porque no solicitamos los exámenes que consideramos, porque a veces nos cohíben y nos limitan el sistema de salud. Olvidamos apoyarnos en nuestros colegas que tenemos al lado o en especialistas en las instituciones donde nosotros estamos. Cuando consultamos con ellos, aprendemos. No se les olvide que el ejercicio profesional nuestro tiene una complejidad muy variable. Examinemos los pacientes, por favor. Esto sí que es frecuente y lo viví en muchas ocasiones. A nosotros nos molesta cuando nos llegan pacientes en un traslado primario, en las ambulancias, en los vehículos, y decimos, a nosotros no nos avisaron, devuelvan ese paciente para de donde lo trajeron. No hay nada, un error más grande que eso. Nos puede causar todas las molestias que sea. Pero no solo permita que bajen el paciente de la ambulancia al servicio donde uno está, sino que nos toca y debemos examinarlo. Parémonos en la cabeza si queremos, pero examinemos al paciente. Así consideremos que ese paciente no es ni siquiera para el nivel donde nosotros estamos en un momento dado. No devuelva al paciente al sitio de origen. Ya estando en su institución, es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Y ejemplos tenemos todos los santos días. A veces salen los médicos a la ambulancia y dicen, no, este paciente no tiene nada, devuélvalo allá para donde vino. Y se muere en el camino y resulta que ya era nuestra responsabilidad ese paciente. En urgencias a veces se nos olvida observar a los pacientes, acostarlos y mirar qué pasa en el tiempo frente a sus signos o los síntomas que ellos nos han manifestado. Se nos olvida, o es el desconocimiento, o es la presión que ejercen los sistemas de salud y las EPS en nosotros, y no pedimos los exámenes paraclínicos que nos van a ayudar a clarificar un poco el diagnóstico que nosotros estamos sospechando, o la patología que puede cambiar si nosotros tomáramos unos exámenes. Por ejemplo, desconocemos las ecografías, las tomografías, las endoscopias. Nos dicen que nosotros los médicos generales en el servicio de urgencias no la podemos solicitar, o que la endoscopia necesita que el paciente esté hospitalizado. Nada. Nosotros pidamos los exámenes que consideremos necesarios. El sistema verá si los autoriza o no. Pero esa ya no es nuestra responsabilidad. Pidamos los exámenes que consideremos, porque nos van a ayudar a aclarar un diagnóstico. A veces nosotros mismos menospreciamos algunos de los síntomas, diarreas, dolor abdominal, y generalmente no se olviden que pueden ser cuadros de apendicitis aguda en evolución. Esto es uno de los casos más frecuentes que nosotros tenemos en el Tribunal de Ética Médica de Bogotá. Muchísimos casos. A veces cuando empezamos a leer la queja, ya sabemos qué es lo que está pasando. Ya
El paciente va y viene, lo devuelven, vuelve más tarde, no le piden los exámenes, le formulamos para una infección urinaria y la apendicitis galopante ahí. Hidrate el paciente, obsérvelo, pídale unos exámenes y evalúelo horas después. Cefaleas persistentes, eventos cerebrovasculares, apoyémonos en los especialistas y si consideremos, remitamos los pacientes a un nivel superior si es que en el que estamos no tenemos determinadas especialidades. Reconsultas repetitivas por el mismo síntoma en periodos cortos de tiempo. Eventos cerebrovasculares en curso, lo vemos con alguna frecuencia. Esto que les repito de los dolores abdominales, son apendicitis que están evolucionando. Hable con los pacientes, con sus familiares, explíquele los diagnósticos que ustedes están considerando o nosotros estamos considerando, los exámenes que creemos que necesita o los procedimientos y expliquémosle todos los riesgos a los que se puede ver sometido un paciente en un momento dado. Para nosotros los cirujanos, frente a pacientes heridos, consideremos que la herida puede ser mucho más grave de lo que nosotros creemos aparentemente. Puede haber compromiso de estructuras vitales, venas, arterias, etcétera, que tienen unos coágulos inestables aparentemente, y una vez se estabilicen los pacientes, se deterioran mucho más y se nos pasan a veces y perdemos tiempo importante. Pueden terminar en shock y en muerte, isquemia de un miembro y luego en una amputación. Viene a mi mente un caso, alguna vez en una institución donde yo estuve, llegó un paciente con una herida en el trayecto de los vasos femorales. El cirujano que estaba de turno lo valoró unas horas después, lo pasó a cirugía, lo exploró y en su descripción quirúrgica no le encontró absolutamente nada. Al día siguiente el paciente estaba con una isquemia severa, otro cirujano lleva al paciente y encuentra una lesión de arteria y vena femorales. ¿Qué pasó? No sabemos. El hecho es que esto terminó en una conciliación que le costó al médico muchos millones de pesos. Bueno, otro aspecto importante, aprovechamos el acto médico con otros fines o para actos o maniobras que agravian y ofenden a los pacientes. No voy a mencionar situaciones específicas, pero esto sí que es importante. El respeto por los pacientes. Se nos olvida también plasmar todo en el único documento que nos permitirá defendernos a nosotros, la historia clínica. La historia clínica es el documento que nos ayuda o que nos condena igual. Tampoco aprovechemos para escribir cosas indebidas. A veces tenemos conflictos con los colegas y los dejamos traslucir en las notas que ponemos en las historias clínicas. El médico tratante es el responsable del paciente, así solicita interconsultas. Él debe revisarlas y discutirlas con sus colegas. Y cuando considere que ese paciente no es de su especialidad, no es de su manejo, es de otro colega, hasta que no entregue el paciente y verifique de la forma que sea que el colega ha recibido el paciente, no sea parte de él. Ejemplos también. Hay un caso reciente en una institución privada en Bogotá. El médico consideró que era de otra especialidad, simplemente informó en enfermería, no se percató, enfermería no encontró al colega, el paciente en 2 horas se murió y el responsable pues era él que había hospitalizado al paciente inicialmente. La resolución 1995 del año 99, el documento por el cual reglamenta la historia clínica, documento privado obligatorio sometido a reserva. En él debemos registrar cronológicamente las condiciones de salud, la evolución, los actos médicos, interconsultas, procedimientos, consentimientos informados. Consentimientos informados que seguramente vamos a hablar más adelante, que deben ser explicados, entendidos por el paciente y sus familiares y firmados para todos los actos médicos. La historia debe seguir una sistematización y tener estas características: integralidad, todos los aspectos del paciente, secuencialidad en orden cronológico, se van escribiendo las cosas, racionalidad científica con criterio médico y científico, la disponibilidad, la historia debe estar disponible permanentemente, por supuesto que tiene unas restricciones de ley, no es para que todo el mundo la mire, pero
tiene que estar disponible. Diligenciamiento, debemos escribir claro, sin siglas, las fechas con horas, nombre de quien hace los registros, no dejar espacios en blanco. Documentar en el momento en que se presentan los hechos. Y, por supuesto, se exceptúan las urgencias, donde nosotros seguramente después de que hemos manejado un paciente, nos sentamos a escribir. Pero pues esas son las excepciones. Y tiene que estar ceñida a la verdad sin omitir información, ni tergiversar información, porque también se presenta que nos pueden demandar por escribir cosas que no corresponden a la realidad. El acto médico debe ser con profesionalismo. Esto sí que es importante y nosotros tenemos que estar actualizados. El estado del arte, conocimientos frescos y actuales. Actualizados, esto es otro tema que es la recertificación. Actuar con autonomía, pero la autonomía bien entendida, con libertad, conocimiento, responsabilidad, con autorregulación, con racionalidad y con evidencia científica, todo lo que nosotros hagamos, de acuerdo a las normas éticas y legales. Y no olvidemos plasmar todo en ese único documento que nos va a servir para nuestra defensa, como es la historia clínica. Ejemplos, esto, mire, antes cuando era joven tenía que desnudarme por completo cuando iba al médico, dice una paciente ya mayor. Ahora es suficiente con enseñarle la lengua, es increíble lo que ha adelantado la medicina, dice otra paciente. Traslucimos los conflictos que nosotros tenemos con los colegas a veces en las historias clínicas. Qué error tan grande. Cuando estamos en las instituciones se nos olvidan las normas que existen allí. Desconocemos las guías y los protocolos, ¿no? Y muchas veces ni siquiera sabemos si existen o no. Eso hoy en día nos toca a nosotros preocuparnos, mirar si existen y si no existen tenemos que elaborarlos y adecuarlos al medio donde nosotros estamos. No exigir un mínimo, no, nosotros no exigimos un mínimo de condiciones para el ejercicio digno y lo estamos viviendo en la actualidad con los elementos de protección personal. La ley nos protege a nosotros, pero nosotros tenemos que exigirlos y documentar que hemos pedido los elementos. La ley nos protege, la ley no nos obliga a que trabajemos en unas condiciones de inferioridad y de riesgos. No podemos someternos a riesgos innecesarios. Realicemos nuestra actividad en sitios sin realizar actividades en sitios inadecuados. Esto sí que es frecuente. Y nosotros siempre, tratando de beneficiar a los pacientes, hacemos cosas en sitios donde no deberíamos hacerlos. No nos reciben los pacientes, entonces manejémoslos aquí, eso no va a pasar nada. Y cuando pasan los problemas, es que tenemos que enfrentarnos a ellos. Este otro aspecto con los medicamentos. Prescripción cuidadosa de ellos. Absoluta claridad. La confusión con los nombres de los medicamentos, con unas acciones completamente diversas. Las dosis tenemos que revisarlas cuidadosamente, sobre todo ahora que escribimos en los computadores, imprimimos y firmamos sin darnos cuenta, tanto en el número de dosis como la dosis total. Revise la fórmula antes de firmarla. Por favor, esto sí que es importante y les pongo un ejemplo de cualquier pacientico de meses llevado por sus padres al médico, tiene que formularle un corticoide, se lo formula y ríanse ustedes, le aplicaron una dosis cada hora durante 24 horas a ese pacientico. Eso es impresionante. Por fortuna no le pasó nada, un corticoide, este paciente, pero vino la queja y una sanción para el médico, porque pues imagínense, usted formula un medicamento, no se da cuenta, y entonces el médico dice, no, es que se lo despacharon en la farmacia, y resulta que el que tiene que asumir la responsabilidad es uno como médico. Certificaciones sin presencia de los pacientes, los certificados por complacencia, las incapacidades por complacencia. Doctor, que me ayude aquí con este certificado médico para mi hijo, que es para el colegio. Sí, con muchísimo gusto, tráigalo que lo examinamos, lo miramos y se los pedimos. Esto es muy frecuente. Prescripciones falsas de medicamentos. Formulamos medicamentos a un paciente, realmente que no lo necesita, para dárselo a otro paciente, simplemente por hacerle favores a las personas. Transcripciones de fórmulas realizadas por otros médicos sin los soportes adecuados. Eso es muy frecuente. Realización de procedimientos para los cuales no tenemos las competencias.
Esto hoy en día es indispensable, tener la competencia adquirida para realizar determinados procedimientos o todos los procedimientos. Ustedes lo ven frecuentemente, sobre todo los cirujanos estéticos. Digo estéticos porque sabemos que no son especialistas, son médicos generales que han hecho uno que otro curso, unos diplomados, etcétera, etcétera, y con esto vemos muertos todos los santos días. Operan estos pacientes en sitios inadecuados, en salones de belleza, en sitios, en los consultorios, en los apartamentos de los pacientes. Esto que yo les menciono es porque lo hemos visto y lo hemos vivido. Presionamos a los pacientes o a sus familiares para la firma de documentos sin las explicaciones o en momentos muy cercanos a la realización de un procedimiento, o inclusive intentamos que nos firmen los documentos una vez pasados los procedimientos. Esto es otro factor. Desafortunadamente tenemos que trabajar de un sitio a otro, correr, pero esto también influye en el comportamiento frente a los pacientes. El consentimiento informado. Se nos olvida explicarle, o la explicación no es clara al paciente y a sus familiares en relación con su enfermedad o los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que tenemos que practicarles a ellos. Eso es muy importante, tiene que ser muy claro, que los pacientes lo entiendan y lo documentamos en el respectivo papel que hay que hacerlo, y si no lo tenemos, lo documentamos en la historia clínica, en una hoja de evolución, lo documentamos firmado por el paciente y por uno. El momento en que debe hacerse este documento, cuando son cirugías de urgencia, pues por supuesto que es en el momento inmediatamente antes del procedimiento. Pero cuando son procedimientos selectivos, nosotros tenemos el suficiente tiempo. Hemos evaluado al paciente en una consulta, le hemos pedido los exámenes. ¿Por qué en esos momentos no hacemos la firma del documento y no en el momento cuando vamos a entrar a la cirugía, cuando el paciente se siente presionado en ese momento? Si lo que nosotros le explicamos él no lo entiende ni le pone cuidado, o a veces no escribimos todo lo que hay que escribir en ese documento. No deben ser proformas. Lo ideal es que no sean proformas, escrito de nuestro puño y letra. Esto es una sentencia de la Corte Constitucional. Mire, el consentimiento informado es un requisito necesario para la legitimidad constitucional de la práctica de procedimientos médicos, pues los profesionales de la salud no pueden decidir por sus pacientes so pena de desconocer su condición de sujetos libres y moralmente autónomos. No es una obligación mecánica esto. Las excepciones deben demostrarse y acreditarse, y en caso de no existir ni configurarse, está por encima la autonomía del usuario del servicio público de salud. Eso es una sentencia de la Corte Constitucional ante una demanda que hubo por un médico que nunca le explicó al paciente, que actuó a pesar de que tenía una relativa urgencia sin ser una urgencia. El consentimiento debe ser libre, no inducido ni presionado, como en ocasiones que se obtiene exagerando los riesgos de la enfermedad que presenta el paciente y minimizando los riesgos inherentes de este mismo. Además, debe ser informado, explicado y sobre todo entendido en términos claros y comprensibles para que el paciente de verdad tome una decisión racional e informada sobre si acepta o no la intervención médica propuesta. Y por eso tiene que tener el suficiente tiempo para que no tenga la presión de un evento próximo o inmediato. Es muy importante entender que mediante el consentimiento informado no se pueden legitimar conductas negligentes nuestras. Por lo tanto, la actuación nuestra debe estar conforme a la lex artis. No podemos justificar eventuales errores que podemos cometer en las intervenciones quirúrgicas, los cirujanos. Tiene que haber una explicación, el paciente tiene que entender y tenemos que documentarlo. Veamos esto, ustedes entenderán que este tipo de cirugía tiene sus riesgos, pero digámoselo, pero escribámoslo y hagámoslo firmar de los pacientes. Que no sé firmar, está la huella, están los testigos, etcétera, etcétera. La violación del secreto profesional. Siempre nosotros vivimos divulgando información sin desprevenidamente, pero esto tiene sus riesgos. Todas las legislaciones en el mundo sancionan esta violación del secreto profesional. Incluimos datos de los pacientes en trabajos científicos sin haber consultado con ellos. Tomamos fotos sin la debida autorización y las publicamos.
Y en esta época que estamos viviendo de situaciones excepcionales, como la actual, donde hay un número creciente de demanda de servicios y tenemos una oferta limitada de recursos, tenemos que apoyarnos en el triaje. No tomemos decisiones nosotros solos, tenemos compañeros o acudamos a las juntas médicas, a los comités de ética de las instituciones si existen, a la teleuci. Esto ha sido un programa que se ha desarrollado en el tiempo actual y esto nos permite a nosotros apoyarnos en colegas que tienen más experiencia o tienen el conocimiento. Cuando tengamos que seleccionar con criterio un paciente, o porque estamos en un servicio de urgencias y llegaron 20 heridos, o porque lo que está pasando actualmente, la necesidad de los ventiladores, y hay demasiados pacientes requiriendo, demandando estos elementos, estos dispositivos, y no disponemos de ellos, tenemos que mirar estos aspectos importantes. Expectativa de vida a corto plazo, en la fase aguda. La expectativa de vida a largo plazo, y aquí en este punto entran las comorbilidades que van a agravar el estado actual. Miremos los recursos disponibles, que siempre son limitados, y entonces tenemos que mirar la justicia distributiva. Esto quiere decir que no podemos coger todos los recursos y destinárselos solamente a un paciente. Tenemos que mirar ese aspecto. No olvidemos que hay pacientes que han solicitado que le limiten la acción terapéutica a ellos. Hay pacientes que no quieren ir a una UCI, no quieren ir a un ventilador, no quieren que los intuben. Esto hay que corroborarlo, documentarlo, por favor, escribir una historia clínica, consultárselo a sus familiares del paciente, y en esta forma podemos nosotros evitarnos procesos que seguramente van a venir próximamente. Vamos a estar ante una avalancha de demanda, ya lo estamos viendo en otros países. Nosotros tenemos la oportunidad de aprender de ellos. Evaluemos las metas y resultados que nos hemos propuesto con ese paciente, si los estamos obteniendo. Si cada vez es más difícil, pues si tenemos que considerar suspender el manejo a determinado paciente, y esto consultémoslo con otro colega también. Si tenemos que suspenderle, por ejemplo, muchas veces algunos de nosotros se van a ver expuestos a ir a las unidades de cuidado intensivo, a ayudar a manejar pacientes, y nos vamos a ver abocados a estas situaciones. Repito, tenemos los colegas, las juntas médicas, los comités de éticas, y todo documentado en la historia clínica. Pero tampoco es que a un paciente que no respondió, que va a dar un deterioro progresivo, pues vamos a quitarle el ventilador y simplemente dejar que se muera ahí. No, tenemos que trasladarlo a sitios que son adecuados para un manejo de final de vida, que estos pacientes tengan un final de vida digno. Hay que mantener las medidas básicas, el oxígeno, manejo de dolor, etcétera, y explicarle con claridad a los familiares. Todo tiene que quedar documentado en la historia clínica. Por favor, es lo único que nos va a proteger a nosotros. En estas situaciones excepcionales no podemos seleccionar al paciente simplemente por la edad, ni por su valor social, ni por su raza, ni por sus creencias. Tengamos en cuenta los procedimientos experimentales no aprobados. Hay que explicarlo frente a situaciones extremas. Esto lo podemos hacer, pero tenemos que explicarlo frente a situaciones extremas, solicitar la autorización de los familiares, porque seguramente el paciente está en una situación crítica que no puede autorizarnos él, y, repito, documentar todo en la historia clínica. Ya para ir terminando, recordemos que cuando evaluamos adecuadamente a un paciente, le dedicamos el tiempo que sea necesario, que hablemos con claridad con él y con sus familiares, que les informamos de todos los pasos que se consideren necesarios. Siempre habrá una excelente relación que es determinante en las futuras situaciones que se pueden presentar. No demos la oportunidad a que esta relación se altere. Una vez esta relación se haya comprometido, vamos a estar expuestos a quejas y a demandas. Actuemos siempre con prudencia, con pericia, sin negligencia. No olvidemos nuestras capacidades, nuestras competencias y nuestras limitaciones. Acudamos a los colegas, a otros especialistas que tienen otras competencias que nosotros no tenemos.
No expongamos a los pacientes a riesgos injustificados e innecesarios. Es más, hagamos con los pacientes lo que quisiéramos que hicieran con nosotros como pacientes. Siempre tengamos un alto índice de sospecha que está frente a un paciente con una patología que puede ser mucho más grave de lo que nosotros estamos pensando. Actuemos con malicia, extrememos todas nuestras sospechas. De verdad, para terminar, quiero mostrarles esto, consejos ético-disciplinarios para un correcto ejercicio médico. Esto es un manual, un libro que hemos escrito nosotros en el tribunal. Está en este momento en revisión en la editorial de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y que próximamente saldrá y lo distribuiremos inicialmente de una forma gratuita. La idea es que todos actuemos de la mejor manera, que nos protejamos, que protejamos a nuestros pacientes. Este manual vamos a dárselo inclusive a los abogados para que también actúen en una forma mucho más correcta, a los pacientes para que los conozcan también sus derechos, pero también sus deberes, y que no nos demanden muchas veces injustificadamente. Es mucho el tiempo que demanda esto en los tribunales, estas quejas que a veces no prosperan, pero que quitan muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, y si hay preguntas, los escucho. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo, por su excelente exposición. Todos los que tengan preguntas las pueden hacer por el chat. Ya en contados minutos el doctor Borrell nos ayudará a responderlas. Tenemos dos preguntas por aquí, doc. Una de ellas es respecto al principio de autonomía. ¿Hasta qué punto se puede considerar a un paciente en función de la edad competente para firmar un consentimiento informado? Esta pregunta la hago con base en el ejercicio diario. Si hay pacientes que están sobre la 8ª década de la vida y no hay familiares a la mano y hay que intervenirlos de una manera, con una urgencia diferida, por ejemplo, ¿hasta qué punto nos podemos amparar en una especialidad como geriatría o psiquiatría que nos den el aval para considerar que el paciente es competente, o simplemente hay algún criterio o algo desde la parte ética para que el paciente se considere competente y firme el consentimiento? Gracias, doctor. No, siempre tenemos que consultar y evaluar su estado mental, el estado mental de los pacientes. Si nosotros consideramos que el estado mental del paciente es adecuado. Hay pacientes de 80, de 90 años que son completamente lúcidos, pero siempre apoyémonos en un testigo. Siempre apoyémonos en un testigo, si es un familiar, si es otra persona que esté acompañándolo. A veces son pacientes que llegan de hogares geriátricos que sus familias no se han podido enterar o viven en otra ciudad mientras ellos se desplazan, etcétera. O nos apoyamos en los colegas que están a nuestro lado. Nosotros nunca, casi nunca estamos solos en un servicio. Siempre tenemos a alguien más que nos puede documentar. Apoyémonos en el servicio de psiquiatría si es necesario, como usted lo menciona. Pero siempre tratemos de la mejor manera de protegernos nosotros. Y por supuesto del paciente, ¿no? Frente a ahora la urgencia extrema, pues obviamente que no requiere absolutamente nada, una explicación. A veces ni siquiera alcanzamos a documentarlos, documentar la necesidad de la autorización en un paciente. Seguramente una vez terminados los procedimientos, lo escribiremos, que le hemos explicado al paciente, que tuvimos que intervenirlo con extrema urgencia, una herida cardíaca, un paciente en un shock, etcétera, etcétera. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Bueno, el doctor Raúl Pinilla también le damos la bienvenida y él nos escribe una pregunta bien interesante. Dice, cuando un paciente solicita salida voluntaria, ¿hasta dónde debe continuar el acompañamiento y cuál es la responsabilidad del médico tratante? ¿Es necesario formularlo? ¿Es necesario darle control ambulatorio? Bueno, siempre tenemos la obligación de explicarle al paciente que si él está asumiendo la responsabilidad de irse y no aceptar el tratamiento, tenemos que también pedirle que nos firme un documento, bien sea unas formas que hay en los hospitales, en las instituciones, o escribimos en la historia clínica nosotros, también lo documentamos con un testigo. Muchas veces los pacientes se van insatisfechos porque no los atendieron rápido y nosotros, entre comillas, para ellos somos los responsables de todo. El que haya 30 pacientes esperando ser llamados para una valoración,
para el paciente, el responsable somos nosotros, no es el sistema, no es que el hospital no tiene nada más como podernos ofrecer mejores servicios, sino somos responsables nosotros. Entonces tenemos que documentarlo siempre en la historia clínica, pero tratar de explicarle al paciente que si él se va a ir, va a correr riesgo su vida y se va a exponer a muchas complicaciones. Leía yo recientemente un caso sobre un paciente que ingresa a una institución por dolor de un miembro inferior, le inician el manejo médico, sospechan de entrada que tiene una isquemia progresiva, una isquemia crítica que ya venía con tiempo atrás. El paciente decide retirarse voluntariamente, firma los documentos, pero llega a la semana siguiente y termina en una amputación, como era de esperarse. Y seguramente si se hubiera quedado desde el primer momento, también hubiera terminado en lo mismo, una amputación. Pero después el paciente demanda porque, por supuesto, no le hicieron los exámenes rápidamente, no lo atendieron rápidamente. Cuando él reingresó, y resulta que esto era una isquemia que llevaba 3 meses de evolución, todo muy bien documentado en la historia clínica, que por supuesto ni siquiera se llama a un médico a una versión libre allí a que cuente qué pasó si todo está documentado en la historia clínica. Pero tenemos que documentarlo siempre. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo responder a una petición de valoración domiciliaria? Bueno, si nosotros estamos atendiendo en un sistema de estos, de atención domiciliaria, pues obviamente que los pacientes lo solicitan a través de su entidad, su empresa, etcétera, etcétera. Pero nosotros estando en una institución, lo que tenemos es que solicitar que el paciente acuda al servicio de urgencias de cualquier institución, la más cercana que tenga, porque a veces no tenemos los recursos suficientes para ir a atenderlo, a menos que nosotros prestemos ese servicio. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta del doctor Pinilla dice, ¿cómo actuar frente a un paciente o un familiar que quiera grabar o transmitir una consulta? Sí, estamos protegidos por ley. No, si nosotros queremos aceptarlo, lo podemos aceptar, si queremos, pero debemos exigir que no lo hagan. Nos podemos negar a atender al paciente hasta tanto no suspendan las grabaciones, bien sea de nuestra voz o bien sea de todo el acto médico. Debemos exigir que no lo graben. Estamos protegidos por ley. Muchas gracias, Doc. El doctor Edison Alberto Acuña pregunta si el disentimiento firmado por el paciente para intervenciones quirúrgicas exime de responsabilidad médico-legal. Sí, pero es importante que nosotros, cuando consideramos que el paciente debe intervenirse, sobre todo frente a las urgencias, una apendicitis, una colecistitis gangrenosa, una hernia encarcelada o estrangulada, que nosotros consideramos que el paciente hay que intervenirlo y el paciente no acepta la intervención quirúrgica, tenemos que apoyarnos, lo que mencionábamos con anterioridad, si es necesario en el servicio para que verifique que el paciente sí está lúcido y en sus condiciones mentales adecuadas para poder tomar esa decisión. Y si el paciente lo toma, lo decide así, pues no tenemos nada que hacer nosotros, no podemos pasar por encima de la decisión del paciente. Es lo mismo ahora de la limitación terapéutica que exigen algunos pacientes. Los pacientes llegan a veces al servicio de urgencias y manifiestan y firman que no quieren ir a un ventilador, que no quieren ir a una unidad de cuidado intensivo. Y se ha presentado ya en esta época y eso tenemos que respetarlo, pero también tenemos que documentarlo para que nos sirva a nosotros de una defensa. Perfecto, muchas gracias. La doctora Ana Daisy Bonilla dice, cuando se tratan pacientes por un grupo de especialistas ante la presencia de problemas médico-legales, ¿cómo se califica la responsabilidad? ¿Me la repite, por favor? Qué pena. Cuando se tratan pacientes por un grupo de especialistas ante la presencia de problemas médico-legales, ¿cómo se califica la responsabilidad? Entiendo cómo se mide o cómo se Sí, distribuye la responsabilidad. pues nosotros lo que mencionaba con anterioridad, cuando solicitamos las interconsultas debemos verificarlas, discutirlas con los colegas, entregarnos los pacientes, decirle, bueno, este paciente realmente es de cirugía vascular y yo soy el cirujano general, usted aquí contamos con su servicio, entonces por favor sígalo manejando, entregárselo
que él lo reciba, bien sea telefónicamente que lo asuma, pero si no lo ha aceptado, simplemente nosotros hemos informado a la central de enfermería que mire que llamen al cirujano vascular que vea a este paciente y nosotros nos vamos, no nos podemos ir. Entonces, en esos casos, esos manejos son complejos porque se ven involucrados absolutamente todos los médicos. Y pues obviamente que en el juicio de la gente pues van exonerando de responsabilidades y de pronto todos quedan sin responsabilidad alguna. Pero es complejo, es difícil, son procesos que demandan mucho tiempo. Los procesos en las instituciones públicas, sobre todo, pacientes que duran 2, 3 meses, eso desfilan por el tribunal, cantidades de médicos dando su versión. Es muy complejo estos casos. Pero entonces siempre tenemos que compartirlos, discutirlos y finalmente si tenemos que entregarlo a otro especialista, pues lo entregaremos. O si es compartido el manejo, pues tenemos que persistir en él. Muchas gracias, Doc. El doctor Iván Darío Martín hace una pregunta de qué póliza es superior, si la que ofrecen las agremiaciones médicas o las aseguradoras. Uy, en ese tema sí no entro yo en, en ofrecimientos ni en opiniones porque pues obviamente que tenemos que tener protección legal, no hay nada que hacer. Hoy en día, y lo hemos visto, porque a veces los médicos lo manifiestan, dicen, mire, aplácenme por favor esta citación, porque el abogado que contraté me está cobrando una millonada por sentarse al lado de uno, por sentarse al lado de uno, porque a veces no nos damos cuenta que requerimos de esta protección legal. Desde el comienzo de nuestro ejercicio profesional tenemos que proteger nuestro patrimonio, tenemos que garantizarnos una defensa adecuada, pero la mejor defensa es un correcto ejercicio profesional. El hecho de que nosotros nos equivoquemos en diagnósticos, eh, eso no quiere decir que seamos responsables de las cosas. Si nosotros actuamos correctamente, de acuerdo a lo que nos manifiestan los pacientes, de acuerdo a lo que hemos documentado nosotros en los exámenes, no hay problema. Pero sí tenemos que estar protegidos porque, ya le digo, una consulta con un abogado le saca a uno lo de quién sabe cuántas consultas del sistema de salud actual. Sí. Perfecto, muchas gracias. La doctora Sandra Gutiérrez pregunta que cuál es la visión del Tribunal de Ética con respecto a las valoraciones por telemedicina. Sí, la telemedicina llegó para quedarse y más en estos tiempos, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos frente a dolores abdominales, frente a dolores que nosotros podemos estar pensando, este paciente no estará disecándosele un aneurisma, este paciente no estará cursando con una apendicitis, y tenemos que ser tan cuidadosos como cuando los estamos examinando. Tenemos que extremar las medidas y darle el valor suficiente a cada síntoma que nos manifiestan los pacientes y, si es necesario, insistirle al paciente que acuda a un sitio de urgencias. No sabemos qué está pasando en la actualidad cuando las urgencias han disminuido, las urgencias por otras patologías diferentes a las consecuencias y a las complicaciones del coronavirus, la COVID, sino no sabemos dónde están yendo las urgencias. Y lo más grave, están llegando más complicados estos pacientes, o porque no consultan oportunamente, porque les da temor, o porque lo han consultado y no los hemos diagnosticado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la telemedicina, advirtiéndole a los pacientes que nos vuelvan a llamar, que si sus síntomas persisten, tiene que acudir a un servicio de urgencias. Ok, Doc. El doctor Gabriel Ramírez hace una pregunta respecto a la ley 23 de 1981. La duda de él rige de que pregunta que si se debería modificar esta ley basándose en que los procedimientos civiles y penales son relativamente nuevos y a nosotros como médicos nos están midiendo por una ley antigua que no involucra situaciones como por ejemplo la pandemia. Sí, por supuesto, estamos de acuerdo. Ya ha habido varios intentos que el Congreso ha echado atrás, pero sí, hay que actualizar la ley 23, por supuesto, pero sigue estando vigente y nos sigue protegiendo a nosotros. Pero Perfecto. indudable, hay que actualizarla. Muchas gracias, doctor Borraes.
La doctora Joana Ramírez pregunta, en casos de pacientes y o familiares conflictivos, ¿vale la pena documentar esta condición en la historia clínica? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso hay que documentarlo porque eso nos ayuda en nuestra defensa, porque ya de entrada los pacientes están dañando ellos, la relación médico-paciente. Es lo que mencionaba con anterioridad. En ocasiones los pacientes eh, están insatisfechos porque duraron 1 o 2 o 3 o más horas ahí sentados esperando que los atendieran y para ellos siempre los responsables somos nosotros, no es el sistema de salud. Desafortunadamente es así. Y llegan y entran a la defensiva con nosotros y esto ya está condicionando una relación inadecuada médico-paciente. Entonces nos agreden o no aceptan lo que nosotros les estamos proponiendo ni diciendo que tienen que quedarse en observación, que tiene que irse con esta fórmula, que acuda mañana temprano, que hagas esta endoscopia en el término de una semana, etcétera, etcétera. Entonces eso tenemos que documentarlo, siempre. Perfecto, muchas gracias. La doctora María Fernanda Castro pregunta respecto al principio de justicia, dice que en el contexto actual de la pandemia por COVID-19, ¿cómo decidir a qué pacientes asignarle los recursos como UCI y ventilación mecánica cuando lleguemos a una ocupación del 100%? Sí, ya lo mencionábamos. Hay un documento que nosotros, y digo nosotros porque estoy involucrado ahí, produjimos en la Academia de Medicina que se acaba de publicar en la revista de la Asociación Colombiana de Cirugía, donde los principios básicos son los resultados. Nosotros tenemos que primero apoyarnos en el colega que tengamos a nuestro lado, en varios colegas. Debe haber y debemos comprometer los comités de éticas de las instituciones que en los tiempos actuales deben funcionar 24 horas. Pero si no, por lo menos con los colegas o juntas médicas que hagamos de urgencia en las instituciones, en el servicio de urgencias, en el servicio de cuidado intensivo, en el servicio de hospitalización, etcétera, y entre varios médicos tomar la decisión por muchas razones. Primero, porque esto alivia la carga emocional que cada uno puede tener. Es que cuando se presenta una situación ocasional, pues es muy diferente a tener uno que decidir frente a tantos pacientes que nos van a llegar en un momento dado, en esta época, y nosotros soportando esa presión. Mencionábamos que tenemos que tener en cuenta varios factores. Uno, los resultados que podemos obtener de acuerdo a la evaluación que hemos hecho del paciente a corto plazo, la proyección de vida a corto plazo, la proyección de vida a largo plazo. Y en este factor, en este punto, entran algunas comorbilidades que hay que tener en cuenta. Y el otro es la limitación de los recursos existentes. Desafortunadamente, los recursos en nuestro medio y en cualquier parte del mundo son limitados. Entonces no podemos destinar solamente los recursos disponibles para un solo paciente. También otro punto que tenemos que tener en cuenta es el resultado y las metas que nosotros vamos obteniendo de acuerdo al manejo que le vamos dando al paciente. Pacientes que van en deterioro progresivo, que no hay quien los detenga por todo lo que hemos hecho, pues seguramente tenemos que tomar la decisión de limitarle la terapéutica, de suspenderla, pero apoyémonos con otros colegas también. Informémoslo a los pacientes y traslademos a un sitio adecuado donde estos pacientes puedan morir dignamente. Pero hay esos factores. No es la edad. No podemos confrontar un paciente de 20 con un paciente de 70 si no es apoyado en estos otros factores. Expectativas de vida a corto plazo, expectativas de vida a largo plazo en ese paciente, comorbilidades asociadas y recursos limitados que tenemos. Son los factores a tener en cuenta. Y apoyo con los colegas. No manejemos esa carga uno solo. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta de la doctora Joana dice, en caso de diagnósticos oncológicos donde los familiares solicitan no informar al paciente, ¿cuál es la conducta recomendada? Bueno, eso también depende de muchos factores, pero principalmente la expectativa de vida que tenemos frente a ese paciente. Hay pacientes que nos llegan en unos estados terminales y que dicen, pero ¿cómo es posible que ustedes no me hagan nada? Mire, yo estoy cada día más malo y ustedes no hacen nada. Y encontramos que es un paciente con una carcinomatosis, que la familia por consideración ha pedido que no se le informe al paciente. Pues me parece que eso es lo más lógico, lo más sano
para ese paciente. Tenemos que manejarlo paliativamente, pero si tenemos la posibilidad de que haya alguna expectativa de vida frente a la enfermedad de ese paciente, independiente de lo que considere la familia y frente a la exigencia del paciente, tenemos que informárselo, sobre todo para también comprometerlo en las posibilidades de tratamiento que se le pueden brindar. Y a Muchas veces los gracias. resultados son excelentes, el paciente lo entiende, el paciente, por supuesto, se aporrea al comienzo, pero tiene que entenderlo y va seguramente a colaborar el paciente para el tratamiento que viene. Pero también tenemos que documentarlo en la historia clínica. Ok, Doc. El doctor Jaime Giovanni Muñoz hace una pregunta, dice, ¿cómo actuar cuando el paciente será llevado a un procedimiento, está solo y nos pide que le expliquemos a los familiares por vía telefónica? Sí, hay que explicarles a todos los familiares de los pacientes, pero sobre todo al paciente que es el que tenemos ahí en ese momento, y es el paciente, y todo dependerá de la premura o de la urgencia que amerite la intervención o el procedimiento que haya que hacerle a un paciente. Si el paciente amerita una intervención súper urgente, nosotros no podemos esperar, tenemos que explicarle al paciente, y si es de extrema urgencia y el paciente está comprometido mentalmente o está en un shock, nosotros tenemos que actuar rápidamente, y esto es una urgencia. Esto exceptúa cualquier cosa. No podemos muchas veces esperar a los familiares y tenemos que advertírselo. Nosotros no podemos esperar porque este paciente, si no actuamos ya, se va a morir. Y después les explicaremos. Pero sí, por supuesto, todo depende de la urgencia. Si hay tiempo, pues obviamente que tenemos que esperar a los familiares. Perfecto, Doc. El doctor Iván Darío Martín hace una pregunta, dice, desde el punto de vista ético, ¿quién es más responsable? ¿El cirujano que cumpliendo su turno se va dejando la institución descubierta o el cirujano que llega tarde a su turno? Eso es una situación que se nos presenta con muchísima frecuencia, porque estamos hoy aquí y tenemos que ir a otra parte, y el que viene de otro sitio también, entonces es muy complejo, pero por supuesto, lo ideal es que uno no abandone hasta que llegue el otro, porque el otro puede venir para su turno con tiempo y se pudo estrellar, o se enfermó esa tarde y está en un servicio de urgencias y no ha podido avisar, etcétera, etcétera. O tenemos que avisar y cerrar un servicio en un momento dado, suspender el ingreso de pacientes en un momento dado. Pero es más responsable el que se va. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Sí, señor. La doctora Karen dice, en caso de pacientes testigos de Jehová que rechazan transfusiones, cuando está en peligro la vida, ¿qué prima? ¿Su decisión o salvar la vida? Si el paciente nos ha manifestado este punto, si lo ha escrito, si lo ha firmado, tenemos que respetar, desafortunadamente para nosotros, tenemos que respetar esa decisión de los pacientes. Eso es muy claro. Es una decisión que ellos toman desde el punto de vista religioso y que nosotros tenemos que respetar, pero tenemos que tenerla documentada. A veces nosotros ni siquiera sabemos. A mí me pasó personalmente alguna vez en un paciente en un shock por un trauma, y lo llevé a cirugía, lo transfundimos, y al día siguiente qué problema tan serio, porque el paciente manifestó que él era testigo de Jehová. Por fortuna la familia nos apoyó en ese momento, y el paciente terminó convirtiéndose después, pero eso es una situación difícil, sobre todo si ellos lo han manifestado con el suficiente y debido tiempo y lo hemos documentado, tenemos que respetar esa decisión. Muy bien, doctor. El doctor Salim Barrios también hace una pregunta, doc. Dice sobre el manejo de los pacientes en urgencias bajo estado de embriaguez o sustancias alucinógenas. ¿Cuál debe ser nuestro proceder en este tipo de pacientes? No, manejar su patología, tenemos que manejar la patología, esté en el estado en que esté el paciente, tenemos que brindarle la atención que sea, la atención que él requiera, independiente de su estado. Tenemos que documentarlo, por supuesto, y solicitar las pruebas, ¿no? Tomar las pruebas para poderlo documentar. Perfecto, doc, muchas gracias. Dice la doctora Natalia Obando, dice en el contexto de la pandemia, cuando la única forma de ventilar a un paciente en falla es sin ventilador, prima el riesgo de contagio del personal de salud sobre la vida del paciente. Nosotros
Esto es muy importante. Nosotros, cuando vamos en este tiempo que estamos viviendo a manejar pacientes, lo primero es exigir que nos deben dar todos los elementos de protección personal, absolutamente todos los elementos de protección personal. Si nosotros no lo hemos solicitado con el suficiente tiempo y no nos los han dado, nosotros nos podemos negar a atender a los pacientes. Eso está documentado en la ley y eso nos ampara y nos protege. Pero tenemos que haberlo solicitado y haber documentado nosotros esta petición. Nadie nos puede obligar a nosotros a ir a matarnos. Por el contrario, tienen que protegernos a nosotros. Y una de las del personal que tiene prelación frente a los demás pacientes, frente a la necesidad de un ventilador, y hay una cantidad importante de pacientes demandantes para ello, y hay un médico, hay que darle la prioridad al médico. Eso sí es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, doctor. Doctor Borraes, agradecerle por su excelente presentación